Muy buenas noches a todos los participantes que se han inscrito el día de hoy a nuestro curso especializado en procesal laboral. ¿Logran escucharme? Sí, te logro escuchar, María Belén. Perfecto. Muy buenas noches a nuestro ponente Carlos Ortiz. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Carlos Ortiz. Él actualmente se desempeña como especialista legal en la Corte Superior de Justicia de Lima. Ha laborado en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como también en el área laboral del Banco de Crédito del Perú y de Panamericana Televisión. Él cuenta con estudios en Derecho Laboral por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Asimismo, ha sido ganador de varios concursos organizados por el estudio Miranda y Amado, referente al derecho laboral, procesal laboral. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Bienvenidos a todos. Dejamos la sesión con usted, doctor Ortiz. Muy buenas noches. Buenas noches, María Belén, buenas noches con todos los presentes. ¿Me logran escuchar? Sí, sí. Ok, muy buenas noches. María Belén, si por favor me podrías compartir la función para compartir pantalla. Sí, claro que sí. Bueno, mientras María Belén va habilitando la función, en primer lugar, saludarlos a cada uno de ustedes. Bueno, felicitarlos porque sé que en estos tiempos tan difíciles no es fácil no estar sentado hoy frente a una computadora y estar escuchando una clase o estar investigando, preparándonos un poco más sobre las diversas áreas del derecho, específicamente, bueno, el día de hoy en lo que es materia de derecho procesal laboral. Bueno, ahora sí puedo compartir la pantalla. Me comentan, ¿se aprecia la pantalla? Sí, perfectamente. Ok. Bueno. Bueno, señores, vamos a empezar. El tema que se me encargó el día de hoy es sobre la jurisdicción laboral, que es el primer paso para poder entablar lo que es un proceso laboral actualmente de acuerdo con la nueva Ley Procesal del Trabajo. Si bien es cierto, este es un tema no tan complejo, que quizás muchas veces no le damos la importancia de vida, resulta totalmente necesario cuando nosotros estamos en la parte postulatoria dentro del proceso laboral. Bueno, como María Belén ya lo había señalado, mi nombre es Carlos Ortiz Palomino. Actualmente me desempeño como especialista legal en la Corte Superior de Justicia de Lima. Bueno, para poder iniciar y conocer, hablar más que nada sobre lo que es jurisdicción laboral, tendríamos que ir primero al génesis del asunto, la jurisdicción. Entonces, ¿qué es la jurisdicción? Bueno, desde muchos años atrás, desde que el derecho se comenzó a conceptualizar, desde que existieron pues los primeros conceptos sobre las palabras que hoy conocemos como jurídicas y que han servido como parte, como madre de nuestro diccionario jurídico, hemos podido encontrar diversas palabras, diversas definiciones. Dentro de ellas, la palabra jurisdicción. Pero sin embargo, desde muchos años atrás existió un conflicto conceptual entre lo que es jurisdicción y lo que es competencia. Muchas veces, o anteriormente, se confundía la jurisdicción con la competencia, llegando al extremo de señalar que tanto jurisdicción como competencia eran prácticamente lo mismo. Y no es pues hasta el siglo XIX que esta confusión de entre jurisdicción y competencia comienza a ser rechazada por los juristas ya de la época. De acuerdo con Couture, que es un referente del derecho, nos señala, pues, ¿no? Él lo define la jurisdicción como la función pública de impartir y administrar justicia, encomendada por las normas constitucionales y legales a los jueces y a los tribunales. Esta es una definición muy básica, pero que a la vez engloba todo lo que es jurisdicción, puesto que si bien es cierto, la función pública que ejercen los jueces de administrar e impartir justicia a través de los órganos del Estado, en este caso del Poder Judicial, es una función muy importante, una función que muchas veces se ha visto mermada por diversas situaciones que
actualmente no deja muy bien visto a veces al Poder Judicial, lamentablemente, aunque yo trabaje en el Poder Judicial, muchas veces no nos deja muy bien vistos. Sin embargo, no se conoce muchas veces todo el trabajo que viene detrás, o todas las personas que estamos detrás dentro del Poder Judicial para poder llevar a cabo pues, el correcto desarrollo de un proceso, ¿no? Si bien es cierto, como mencionaba Couture, la jurisdicción es la función pública de impartir y administrar justicia, que recae claramente en los jueces, la jurisdicción se caracteriza por tres principios importantes. El primero, que es el principio de unidad; el segundo, el principio de independencia; y el tercero, un principio de exclusividad. En primer lugar, son estos tres principios fundamentales los que han permitido a lo largo del tiempo poder de una u otra manera llegar a diferenciar la anterior confusión que había entre jurisdicción y competencia. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta o cómo podemos definir que existe una jurisdicción? Primero, porque para hablar de jurisdicción tiene que haber un principio de unidad, tiene que haber un órgano especializado que se encargue de impartir justicia, tiene que haber un órgano independiente que se encargue de la administración de justicia, que por más que sea o forme parte de los poderes del Estado o forme parte de algún órgano estatal, no se encuentre sometido a cualquier otro órgano o a cualquier otra persona que ejerza algún poder dentro del Estado, que de una u otra manera pueda pues direccionar a favor o en contra de alguna u otra persona las decisiones judiciales que se emitan en este. Y bueno, la exclusividad. La exclusividad es referente a que la función de impartir y administrar justicia se ha delegado a los jueces, específicamente a los jueces. Hoy por hoy, si bien nos damos cuenta, este concepto ha sido un poco desarrollado un poco de manera más amplia, ¿no? Porque al fin y al cabo, hoy por hoy nos damos cuenta que no solamente los jueces administran justicia, nos vamos a poder encontrar también los árbitros que también administran justicia. Y es una administración de justicia totalmente válida y reconocida por nuestras normas vigentes hoy por hoy en el ordenamiento jurídico peruano. Ahora, cuando hablamos de jurisdicción, tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo llego yo a la jurisdicción? ¿No? Entonces, podemos quizá aquí recordar muchas veces las clases que hemos llevado en teoría general del proceso, en procesal civil, no lo sé, sobre lo que es la tutela jurisdiccional efectiva o la tutela judicial efectiva, como lo quisiéramos llamar. La tutela jurisdiccional efectiva, pues, es un derecho que se le asiste a toda persona, ¿no? En nuestro caso, en la normativa peruana se encuentra regulado específicamente en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Ahora, ¿qué nos dice o cómo lo podemos definir la tutela jurisdiccional efectiva? Que muchas veces pues tiene un juego de palabras que cuando quizás algunos inician el tema del derecho no les queda tan claro, ¿no? Pero de una manera práctica y sencilla podemos decir que la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho inherente a toda persona, el cual le faculta exigir al Estado que le conceda el amparo o la protección legal para satisfacer pues alguna de las pretensiones que está demandando ante el órgano jurisdiccional. Ahora, ¿cómo se manifiesta la tutela jurisdiccional efectiva? Pues a través del derecho de acción. Aquí podemos apreciar un cuadro básico de la relación jurídico-procesal. Y es que cuando nosotros entablamos o ejercemos el derecho de acción, en este caso si nosotros somos la parte demandante, vamos a ejercitar nuestro derecho de acción y vamos a recurrir al juez competente, que luego vamos a hablar de eso, pero vamos a recurrir ante el juez a decirle: óigame, señor juez, yo solicito que usted o su despacho ampare mi pretensión porque la considero como un derecho que me corresponde o que se me ha vulnerado o que se me debe reconocer, ¿no? Y yo voy a ir ante el juez ejerciendo mi derecho de acción y presentando mis pretensiones, y lo que va a hacer el juez pues es a ciencias ciertas analizar, ¿no? Si es que mi demanda, que mi derecho de acción se materializa en la demanda, cumple con los requisitos formales que la ley señala para poder ser admitida a trámite. Si el juez contempla que mi demanda ha sido admitida a trámite, el juez va a poder correrle traslado a la parte demandada, que es a la parte contra la cual yo estoy solicitando se ejecute mis pretensiones. Y esta parte demandada va a poder, pues, ejercitar también su derecho de contradicción, porque si bien es cierto, yo como demandante puedo tener mi derecho de acción que me permite ir al órgano jurisdiccional a pedir algo, también la parte demandada tiene su derecho a la defensa y a poder ejercer contradicción sobre mi derecho de acción que yo estoy tratando de ejercitar.
Ahora, esta relación jurídico-procesal, que ya todos la conocemos, se forma muchas veces, o se forma por un conflicto de intereses o por la falta de cooperación entre ambas partes o entre ambos sujetos. Ahora vamos a hablar, ya que hemos dado unas pinceladas sobre lo que es jurisdicción, sobre lo que es la relación jurídico-procesal, la tutela jurisdiccional efectiva, para poder recordar, hacer un recordar y entrar prácticamente en calor de lo que vamos a hablar en la clase de hoy. La clase de hoy nos convoca sobre 3 puntos importantes que se encuentran regulados en la nueva Ley Procesal del Trabajo. En primer lugar, el tema que se me ha encargado, como lo vuelvo a reiterar, es la jurisdicción en la nueva Ley Procesal del Trabajo. Y en primer lugar vamos a reconocer y vamos a hablar sobre los principios que regulan estos procesos laborales. Si bien es cierto, la norma, la nueva Ley Procesal del Trabajo, regula 2 tipos de procesos laborales: el proceso laboral ordinario y el proceso laboral abreviado, que ya en las siguientes sesiones los ponentes lo abarcarán con mucha mayor amplitud. Luego vamos a pasar a desarrollar cuáles son las competencias, qué órgano jurisdiccional es competente. Porque si yo estoy interponiendo una demanda laboral, no me puedo ir pues ante el juez penal a decirle, oye, mi juez penal, reconóceme mi derecho laboral. El juez me va a decir, un momentito, señor demandante, vaya al juez que le corresponde, porque yo no tengo nada que ver con temas laborales, yo tengo que ver con temas penales. Entonces, para eso, nosotros como abogados, que normalmente ejercemos la representación de nuestros clientes, tenemos que tener completamente claro el tema de la competencia, ya sea por materia y también por territorio. Y así como vamos a conocer el tema de la competencia por materia y por territorio, resulta necesario muchas veces, como método de defensa, por llamarlo de alguna u otra manera, conocer cuándo nosotros podemos deducir alguna excepción de incompetencia, o cuando nos encontramos dentro de un proceso laboral frente a una incompetencia. Incompetencia en el sentido de que el juez laboral no tiene por qué conocer ni pronunciarse sobre el caso o sobre la demanda. Entonces, son estas 3 aristas principales las que vamos a abordar el día de hoy, que les van a servir de base para las siguientes clases que vienen en toda esta semana del seminario. Los principios que regulan el proceso laboral, o los procesos laborales, ¿no? Porque si bien es cierto, hay un solo proceso laboral, o la nueva ley procesal laboral reconoce un proceso laboral, lo divide en 2 esquemas, como lo había mencionado, que es el proceso laboral ordinario y el proceso laboral abreviado. Para darle unas pinceladas a los principios, y es que si bien es cierto, muchas veces en nuestras clases de derecho, pasamos, o nuestros profesores muchas veces pasan de manera muy somera los principios, porque consideran que muchas veces ya nosotros los conocemos, pero son los principios los que muchas veces nos van a dar la respuesta a varias interrogantes dentro de un proceso. La nueva ley procesal laboral, la ley 29497, pues regula ciertos principios laborales que van a regir estos procesos. Uno de ellos es el principio de inmediación. Entonces, ¿qué nos dice el principio de inmediación en palabras concretas? El principio de inmediación es la exigencia de que el juzgador se ponga en contacto directo con las partes del proceso, o sea, con las personas que intervienen en el proceso, no solamente con la parte demandante, no solamente con la parte que está presentando la demanda y que está solicitando se le ampare su pretensión, sino también con la parte demandada. Entonces, el juez tiene que tener un total acercamiento con las partes procesales, y esto va a verse bastante involucrado también en lo que es la actuación de medios probatorios. Porque si el juez no tiene un contacto con las partes, muchas veces el juez no conoce muy bien el caso. No escucha a las partes, no conoce el caso, por ende muchas veces desestima algunos medios probatorios que a veces resultan ser necesarios para determinar o llegar a la verdad material dentro de un proceso. Luego tenemos el principio de oralidad. Y este principio de oralidad es un principio que hoy por hoy resulta transversal a todos los tipos de procesos que estamos teniendo. Si bien es cierto, el principio de oralidad se inició más que nada en el Perú en los procesos penales, y es que hasta el día de hoy el proceso penal se caracteriza, o su característica más fuerte es el principio de oralidad, porque casi la gran mayoría de actos procesales se realizan de manera oral. No es menos cierto que con el transcurso del tiempo, con la evolución del derecho, hemos podido llegar a que el principio de oralidad sea transversal a los diversos procesos. Y es más, hoy por hoy que podemos darnos cuenta que el proceso civil, ¿no?,
que antes era meramente escrito, era meramente papeleo y que los abogados no se formaban para ser abogados litigantes. Más por el contrario, los abogados estaban acostumbrados a presentar papel sobre papel y sobre papel y muchas veces, ¿qué hacían? Lamentablemente empapelaban al juez, al despacho judicial, y lamentablemente los procesos es que veíamos que el juez, si bien es cierto, también es humano, también tiene falibilidad, y el juez también se puede equivocar y el juez también se puede cansar lamentablemente de leer pues una ruma gigante de papeles, cuando muchas veces el juez lo que necesita es que tanto la parte demandante como la parte demandada pueda pues explicar de manera concisa, clara y precisa cuáles son sus pretensiones y por qué solicita que sean amparadas. Entonces, el proceso de oralidad lo podemos definir como el conjunto de caracteres de procedimiento en donde predomina lo hablado sobre lo escrito. El proceso laboral, hoy por hoy, con esta nueva ley procesal del trabajo, tiene casi el 90% de sus actos procesales guiados por el principio de oralidad. Hoy por hoy, el abogado que no se prepara para ser litigante, el abogado que no tiene una facilidad de palabra para poder explicarle al juez cuáles son las pretensiones que pretende que se le amparen a favor de su cliente, o que desestimen las pretensiones de la otra parte, entonces muchas veces está perdido en un proceso, generándole muchas veces al cliente, pues no, una situación de indefensión. Pero hoy por hoy debemos aplicar la oralidad y se aplica la oralidad en el proceso laboral. Otro principio que guía el proceso laboral es el principio de concentración. Antes se tenía pues la práctica judicial de que por cada escrito, por cada acto procesal, por ejemplo, para hacerlo más concreto, muchas veces antes los jueces, ¿qué hacían? Desde la práctica judicial, ingresaba un escrito, así sea de apersonamiento, y ingresaba otro escrito adicional, no téngase presente, por así decirlo. Ingresaban dos escritos. ¿Qué hacía el juez? ¿O qué hacían en este caso en el Poder Judicial? Daban cuenta de los escritos o proveían los escritos, pero los proveían en diferentes resoluciones, en diferentes decretos, ¿no? Que son de impulso procesal. Entonces, eso genera que muchas veces el proceso se dilate, se expanda. Lo que busca ahora o lo que se genera o trata de buscarse con esta nueva ley procesal del trabajo y bajo el principio de concentración es que la gran mayoría de actos procesales se deban realizar en una sola audiencia. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta. Concentración es prácticamente, o debemos asociarlo con la unidad de actos procesales. Por ejemplo, en el proceso ordinario laboral, nosotros vemos de que si bien es cierto, cuando nosotros interponemos la demanda y después se le corre traslado a la parte demandante y la parte demandante ejercita su derecho de contradicción, es decir, contesta la demanda, se da un plazo y se convoca a lo que es la audiencia de conciliación, que ahí vamos a poder apreciar que claramente tenemos la oralidad de por medio. Si en algunos casos, si en el caso no se llega a realizar, no se llega a concretar una conciliación entre ambas partes, no se arriba a algún acuerdo conciliatorio, se procede pues a realizar la audiencia de juzgamiento. En la audiencia de juzgamiento se van a actuar o se van a realizar hoy por hoy muchos actos procesales que antes se realizaban uno por uno, que lo que generaba era que se dilate el proceso laboral. Hoy por hoy tenemos prácticamente en 2 actos gran cantidad de actos procesales. Contenidos en 2 actos, gran cantidad de actos procesales, más en la audiencia de juzgamiento. Luego vamos a seguir con el principio de celeridad. Este principio va de la mano con los 3 que he desarrollado, porque si hay oralidad, si hay concentración y si hay inmediación, vamos a ver que el proceso va a ser más rápido, más célere. Entonces, ¿qué nos dice el principio de celeridad o cómo se define el principio de celeridad? El principio de celeridad es el principio en virtud del cual el proceso laboral debe gozar pues de la mayor agilidad de plazos procesales y de sencillez en su tramitación. Entonces, esto también es este principio, si bien es cierto, va como referente o como guía para el juez, porque le va a decir, oye, señor juez, lo que tú tienes que hacer es que debes agilizar los plazos y toda la tramitación que tenga el proceso laboral en sí se reduzca o se realice de forma más sencilla a fin de que no me demore, pues no, porque al fin y al cabo, yo si en este caso yo demando como trabajador a mi empleador o a mi ex empleador, y si el proceso me va a demorar 10 o 15 años, en 10 o 15 años pues ya yo estoy muerto, o ya, no sé, pues estoy con una enfermedad terminal que ya ni siquiera puedo seguir apersonándome el proceso,
o puede pasar cualquier situación adicional, o yo no, pues señor juez, no voy a esperar 10, 15 años para que usted me resuelva un proceso que yo considero que se debería resolver de manera rápida, de manera célere, porque es que si todos acudimos o en algún momento hemos acudido a la vía judicial, muchas veces nos damos cuenta que los procesos demoran. Si bien incoamos un proceso en el 2010, en el 2020, en el 2021 recién están saliendo las sentencias de primera instancia. Y eso es primera instancia, que muchas veces demora, y bueno, pues si es que apelas, vas a la sala, ¿no? Pues si cabe recurso de casación, se va a la Corte Suprema, y luego pues si es que en la Suprema estima o desestima el recurso de casación, volverás pues a la etapa de ejecución, a primera instancia. Entonces, ¿cuánto tiempo o cuántos años te toma llevar un proceso? Entonces, lo que le dice la ley a través del principio de celeridad al juez es, oye, juez, un momentito, ¿no? Tú agilízame los plazos, realiza el proceso de forma más sencilla, a fin de que las personas que acude o que invoca tutela jurisdiccional efectiva, pues la tutela sea efectiva, al fin y al cabo, que pueda gozar de la sentencia, que pueda gozar de esos derechos que se le va a reconocer. Porque ¿de qué sirve de que yo invoque mi tutela jurisdiccional efectiva, acuda al Poder Judicial, y pues la sentencia sale cuando yo estoy muerto? No tendría sentido. Ahora, hay otro principio muy importante, el principio de economía procesal. ¿Qué nos dice el principio de economía procesal? El principio de economía procesal nos dice, o se define, como la satisfacción de las pretensiones con el mayor ahorro posible de esfuerzo y de costo en las actuaciones procesales. O sea, se debe maximizar el mayor rendimiento con el mínimo de gasto y con el mínimo de tiempo. Este también es un principio que va totalmente redirigido o va dirigido al juzgador, diciéndole, oye, señor juez, si yo te pido celeridad y te estoy pidiendo celeridad y te estoy pidiendo unidad de actos procesales, ¿esto qué va a generar? Me va a generar una economía procesal, porque menos actos procesales, ¿no? Demanda menos esfuerzo para ti, para tu despacho, y demanda una mayor celeridad en el proceso. Entonces, contentos todos, felices todos. Ahora, el siguiente principio que regula la ley 2949/7 es el principio de veracidad. Entonces, ¿qué nos dice el principio de veracidad? El principio de veracidad nos dice algo sencillo, que prevalece la verdad material sobre la verdad formal. El tema de la verdad material, verdad formal, muchas veces han entrado, o muchas veces es muy difícil de conocer, pero, diré de conceptualizar, porque algunos no lo logran entender, hay alguna confusión en tema de verdad material o verdad formal, pero en palabras sencillas es que prevalece más los hechos y los medios probatorios que yo aporte sobre lo que, o prevalecen más los hechos sobre lo que está escrito, ¿no? En este caso, o en los papeles, o lo que obra en papel. Y este principio de veracidad va vinculado a un principio también que regula el tema del derecho laboral, que es el principio de, bueno, en mediación, que ya lo habíamos coordinado, habíamos hablado del principio de veracidad, que es muy importante, ¿no? Y que el principio de primacía de la realidad, se me estaba yendo la palabra, disculpen, el principio de primacía de la realidad, que es aplicable al 100% en los procesos laborales. Ahora, pasaremos a ver qué conflictos resuelve la justicia laboral. Porque como le explicaba al inicio, yo no puedo ir ante un juez penal o ante un juez civil a decirle, resuélveme un proceso de carácter o de naturaleza laboral. Porque el juez me va a decir, un momentito, señor, yo me declaro, acá hay incompetencia, yo no puedo conocer el proceso, ¿no? Vaya al órgano, vaya al juzgado laboral o a la justicia laboral donde allá le pueda resolver el proceso. Entonces yo tengo que tener claro en qué casos estoy o en qué casos puedo acudir a la justicia laboral. Entonces la norma nos pone 3 situaciones importantes en las cuales nosotros debemos tener en cuenta, bajo las cuales nosotros vamos a acudir a la justicia laboral. Yo voy a acudir, dice la norma, a la justicia laboral cuando mi demanda se base en prestaciones de servicios de carácter personal de naturaleza laboral. Voy a poder acudir también a la prestación de servicios de carácter personal cuando haya prestación de servicios de carácter personal de naturaleza formativa. Ojo,
Aquí ya no te dice, tú vas a acudir a la justicia laboral solamente cuando hay un contrato laboral de por medio. También te dice o te deja la puerta abierta a la norma para que pueda acudir aquella persona que realiza alguna o se encuentra bajo alguna modalidad formativa. Entiéndase, la modalidad de prácticas preprofesionales, la modalidad de prácticas profesionales, que son modalidades formativas reguladas por dicha norma. Entonces, ellos también tienen la carta abierta, porque muchas veces sucede que hay desnaturalización de convenios, de prácticas, y pueden acudir a la justicia laboral, ¿no? Entonces, otro supuesto adicional que nos pone la norma es que yo puedo acudir a la justicia laboral cuando las prestaciones de servicios sean de carácter personal, también sean de naturaleza cooperativista o administrativa, ¿no? Entonces, la norma te señala acá, y muchas veces aquí había un conflicto muy importante. Antes había bastante conflicto sobre el tema de las cooperativas, ¿no? Porque, por ejemplo, había una disyuntiva si es que el que pertenecía a una cooperativa era no solamente trabajador, sino que también era socio de la cooperativa. Entonces, ¿a qué acudo? ¿O cómo acudo a la justicia? ¿Por qué rama me voy? ¿Si voy a la justicia laboral o no debo ir a la justicia laboral? Ahora, te dice la norma, te pone una objeción acá, ¿no? Y te dice, están excluidas las prestaciones de servicios de carácter civil. Ojo, están excluidas las prestaciones de servicio civil. Cuando nosotros hablamos de prestaciones de carácter civil, podemos hablar o podemos hacer referencia a los contratos de locación de servicios. Pero aquí la norma también te pone otro supuesto y te dice, salvo que, repito, salvo que la demanda se sustente en el encubrimiento de una relación de trabajo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Muchas veces, y es una práctica habitual por parte de los empleadores, que se contrata a una persona mediante un contrato de locación de servicios, se trata de maquillar la causa objetiva de contratación, ¿no? Y contratamos mediante locación de servicios con la finalidad de evadir, pues, el pago o el reconocimiento de los beneficios laborales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy contratado mediante un contrato de locación de servicios, pero en la práctica, y aquí aplica el principio de primacía de la realidad, como lo había mencionado, si yo en la práctica no soy un locador de servicios, ¿ya? Y en la práctica yo soy un trabajador, y aquí vamos a nuestro concepto de derecho laboral, que para que haya una relación de carácter laboral debe haber una subordinación, una remuneración y una prestación personal de servicios. La diferencia entre una prestación de servicios de carácter civil con una de carácter laboral es que no existe una subordinación, ¿no? Si bien existen los dos otros criterios o los dos otros presupuestos, no existe, pues, la subordinación. Pero si en la praxis nosotros vemos que yo tengo un contrato de locación, pero sí estoy subordinado, es decir, yo cumplo un horario laboral, ingreso a las 8 de la mañana, salgo a las 5 de la tarde, mi jefe o el que hace las veces de mi jefe o mi jefa me dice, oye, ¿sabes qué, Carlos? Yo necesito que tú me hagas esto, me da o me enumera un cierto decálogo de funciones que yo tengo que cumplir y que tengo que realizar dentro de un horario determinado. Pues un momentito, ya no estoy dentro de un contrato de locación de servicios, porque ya estoy subordinado a mi jefe o mi superior inmediato. Entonces, estaríamos ante una relación laboral. Y muchas veces aquí demandamos lo que es la desnaturalización de un contrato de trabajo, de un contrato en este caso de carácter civil, ¿no? Vamos a decirle, oye, señor juez, a mí me contrataron mediante un contrato de locación de servicios, ¿ya? Pero en la praxis yo tengo un contrato laboral, porque yo cumplo con lo que es la prestación personal de servicios, cumplo con lo que es, tengo una remuneración que recibo por la prestación personal de mis servicios y estoy subordinado, ¿no? Hay una subordinación de por medio. Este tema es muy importante, pero si bien es cierto, no está vinculado, o sea, no es el tema principal de la sesión de hoy día, pero les dejo la duda aquí porque, por ejemplo, la nueva ley procesal de trabajo te dice que basta con acreditar la prestación personal de servicios, ojo, basta con acreditar la prestación personal de servicios para determinar la existencia de un vínculo laboral. Por un lado, los trabajadores tendrían, en base a lo que señala la norma procesal, tendrían pues la facilidad, ¿no?, de decir, oye,
Si yo solamente necesito acreditar que tengo una prestación personal de servicios, no necesito acreditar subordinación, no necesito acreditar una remuneración, entonces basta con esto nada más. Yo podría ir al juzgado laboral y decirle, oye, ¿sabes qué? Señor juez, mira, yo cumplo con una prestación personal de servicios a favor de, no sé, pues de Pepito Sac, y reconózcame pues como trabajador. Cuando en este caso el decreto legislativo 728 te dice, oye, un momentito, tú para que tengas o para acreditar una relación de vínculo laboral tiene que concurrir 3 presupuestos, ¿no? Los 3 presupuestos que ya habíamos mencionado: prestación personal de servicios, remuneración y subordinación. Ahí hay una contradicción de la norma que considero que si a alguien le gusta o le interesa, puede ser estudiado, puede ser materia de un artículo, puede ser materia hasta de una tesis, no sé, porque es muy importante, porque por un lado, pues pondríamos en jaque lo que dice una norma, habría una contradicción entre lo que nos dice la 728 y lo que nos dice la norma procesal. Entonces, oye, ¿yo a quién le hago caso? O le hago caso a la 728, que es lo que me dice, que es la que me identifica cuáles son los criterios de una relación laboral, para yo identificar una relación laboral, o le hago caso a lo que dice la nueva ley procesal del trabajo. Esto pondría o podría poner en jaque a los jueces. Ahora, la norma también señala cuáles son los deberes de los jueces laborales, ¿no? Entonces le dice a los jueces o les da eh, las siguientes, los siguientes deberes o las siguientes órdenes, por llamarlos de alguna manera. Le dice, oye, señor juez laboral, lo que tú tienes que hacer dentro de un proceso es evitar que la desigualdad entre las partes, porque aquí vamos a darnos cuenta de 2 cosas, que por un lado vamos a tener al empleador y por otro lado vamos a tener al trabajador. Siempre el trabajador está en la parte o en el eslabón más bajo de la cadena, mientras que el empleador está en la parte más alta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? La norma le dice, oye, señor juez, si bien es cierto, estas 2 personas, tanto el demandante y el demandado, están en una situación de desventaja, tú lo que no tienes que hacer es que esa desventaja influya en el desarrollo o en el resultado del proceso. Entiéndase la sentencia final de primera instancia. También le dice a los jueces, oye, señor juez, usted debe privilegiar el fondo del asunto sobre la forma, ¿no? Es decir, si es que el demandante obvia algún requisito de forma que no sea tan esencial, que no traiga abajo el proceso, yo como juez laboral debo privilegiar el fondo sobre la forma. Debo pronunciarme sobre el fondo porque eso es lo que al final, en este caso, es por lo que el demandante acude, en este caso, al Poder Judicial, ¿no? Ahora, aquí también va algún punto muy importante. Si bien nosotros hemos estudiado muchas veces en los temas de las sentencias, eh, que el juez muchas veces no debe ir con un resultado en la sentencia ultra petita, esto es más allá de lo pedido, más allá del petitorio, hay una diferencia en el proceso laboral. El juez sí puede ir más allá de lo pedido por la parte demandante, ¿no? Puede ir resolviendo en ultra petita, dando más de lo que pidió. Me explico. Por ejemplo, si yo demando y digo, ¿sabes qué, señor juez? Pepito Sac me adeuda a mí mis beneficios sociales, y yo hago un cálculo y le digo, oye, ¿sabes qué? Me adeuda 10.000 soles. Pero cuando llega al juzgado y en el juzgado se evalúa, dice, oye, un momentito, no le debe 10.000 soles, le debe 25.000 soles. Han calculado mal. El juez va a privilegiar el fondo y va a resolver y va a decir, oye, ¿sabes qué? Pepito Sac, págale los 25.000 soles. Así, Carlos me había pedido a mí solamente 10.000. O sea, puedo irme por ultrapetita. Muchas veces lo que también a veces pasa, y es recurrente también, es que si bien es cierto, yo no pido algo en una pretensión, yo como demandante no pido algo tan preciso en la pretensión, el juez, por petitorio implícito, puede concedérmelo. Son cosas que muchas veces son necesarias conocerlas, y el juez tiene que también conocerlo. Aquí quien se desenvuelva como juez tiene que tenerlo muy en claro, puesto que si no conoce estas funciones o estos deberes que le enmarca la ley procesal laboral, pues estaría resolviendo en contra del trabajador, estaría resolviendo en contra de las partes y estaría perjudicándola, ¿no? En cualquiera de las partes, sea trabajador, sea empleador, estarías perjudicándola. Porque tenemos que darnos en cuenta que el cambio que hay entre la norma nueva y con la norma antigua es que también no solamente el demandante va a ser el trabajador, sino el demandante también puede ser el empleador. O sea, el fuero laboral no solamente es para que el demandante sea el trabajador, ¿ah? El demandante también puede ser el empleador. Ahora,
Otro deber que también le impone la norma a los jueces es le dice, oye, un momentito, señor juez, tú debes observar el debido proceso, ¿no? El proceso que tú vas a conducir, ¿no? Porque tú eres el jefe, el que conduce el proceso laboral, tú lo vas a conducir orientándote por el debido proceso, respetando los derechos que se le asignan a cada una de las partes, respetando la tutela jurisdiccional efectiva y el principio de razonabilidad. Y es que este principio es muy importante. La decisión de los jueces no puede ser irracional, no puede ir muy en contra de lo que se pide, aunque suene ilógico muchas veces, el principio de razonabilidad le va a poner a los jueces un parámetro sobre lo que va a sentenciar, sobre lo que va a decir, sobre lo que va a hacer y sobre cómo va a resolver el proceso. Otro de los deberes que se le impone también pues, a los jueces laborales es que impidan y sancionen la conducta contraria a los deberes de veracidad. Ya habíamos hablado que un principio que regula el proceso laboral es el principio de veracidad, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? Oye, señor juez, ¿qué te dice la norma? Señor juez, tú tienes que impedir y sancionar a aquel que actúe dentro del proceso en contra de la veracidad, en contra de la probidad, de la lealtad y de la buena fe. Sobre todo de la buena fe de las partes. Entonces, si las partes actúan de mala fe en el proceso, lo que el juez debe hacer es impedir esa actuación y si en este caso se dio la actuación, sancionar esa inconducta. Y no solamente de las partes, sino también de sus representantes, de sus abogados o de los terceros también involucrados dentro del proceso laboral. Ahora, otro punto muy importante y que debemos recordar es que el proceso laboral es gratuito para el prestador de servicios. Traducido, el proceso laboral es gratuito para el trabajador. En todas las instancias, ojo, ¿ah? Pero aquí también te pone un límite, siempre y cuando la pretensión reclamada no supere pues las 70 unidades de referencia procesal, las URPs. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Si no, para seguir con el tema. Porque ahorita lo que viene es ya una parte bastante importante sobre lo que es competencia por materia y por territorio. Entiendo que la gran mayoría de participantes que están acá presentes, Enrique, tienes la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta? Puedes activar tu micro. Parece que no hay ninguna pregunta hasta el momento, doctor. Tengo una pregunta, doctora. Disculpe. Sí, Enrique, dígame. Enrique, ¿es verdad? O no sé quién. Juan. Juan Santana. Okay. Tengo una pregunta, doctor. Dígame, Juan. Usted manifestó, y me parece muy interesante, los contratos por locación de servicios no personales. Tengo entendido que hasta ahora en empresas privadas siempre se suelen hacer esta clase de contratos por locación de servicios no personales. Una especie, conforme usted lo ha manifestado muy claramente, lo hacen con la condición de evadir los derechos laborales que le corresponde al trabajador contratado. Si bien es cierto que el contrato por locación de servicios no personales tiene una definición concreta, la cual usted ha acertado muy atinadamente, ¿qué hacer? Se siguen renovando año tras año estos contratos de locación por servicios no personales cuando debería, incluso la SUNAFIL manifiesta y recomienda que se debe hacer contratos a plazos indeterminados a efecto que el trabajador tenga todos los beneficios que la ley les asiste. ¿Es así o cuál es la otra metodología, doctor? A ver, sí, Juan. Mire, si bien es cierto, es como tú mismo lo mencionas, es una práctica muy habitual por parte de las empresas o del empleador más que nada. Es una práctica muy habitual por parte del empleador contratar bajo la modalidad de locación de servicios. ¿Cuál es la finalidad de contratar bajo la modalidad de locación? Es evadir el pago de los derechos laborales que le asisten a un trabajador. Entonces, ¿cómo puedo yo como trabajador evitar ello? Es una, solicitando, o en este caso ante SUNAFIL, una inspección laboral, ¿no? Puedo solicitar una inspección laboral para la que SUNAFIL deje constancia, ¿no? Haga una inspección laboral y deje constancia, por ejemplo, de que las funciones que yo estoy asumiendo
¿no? Si bien es cierto, en papeles se dan mediante lo que es un contrato de locación de servicios, es decir, no tengo un vínculo laboral, ¿no? Se deje constancia de que yo mantengo un vínculo laboral, más no un vínculo de carácter civil. Pero la forma para poder hacer, en este caso, el reconocimiento del vínculo laboral, pero primero la desnaturalización, es ante el Poder Judicial. Porque Sunafil no me va a declarar a mí trabajador, me va a decir, oye, ¿sabes qué, Carlos? Tu contrato de locación de servicios está, está desnaturalizado y yo te lo reconozco como contrato laboral. Lo que yo tengo que hacer es incoar una demanda ante el Poder Judicial, en este caso ante el juzgado laboral, y decirle, oye, óigame, señor juez, en mis pretensiones, óigame, señor juez, yo tengo un contrato de naturaleza civil, que es un contrato de locación de servicios, mi empleador ha maquillado claramente la cláusula objetiva de contratación, ¿no? Y yo en la práctica, invocando el principio de primacía de la realidad, ¿no? Yo no soy un locador, yo soy un trabajador. Cumplo con una prestación personal de servicios, tienes que acreditar tu prestación personal de servicios, cumplo con, por mi prestación de personal de servicios, el empleador me da mensualmente una remuneración, entonces ya estoy acreditando dos supuestos esenciales para acreditar una relación laboral, y tercero, y la más importante, es acreditar la subordinación. Es decir, cumplo con un horario, cumplo con órdenes de un jefe inmediato, yo respondo a un jefe inmediato, entonces, ¿sabe qué, señor juez? Bajo esto, yo estoy acreditando que tengo una relación laboral, un vínculo laboral, más no un vínculo civil. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pedir primero que se declare la desnaturalización del contrato de locación de servicios y que se me reconozca el vínculo laboral. Es decir, que ya no pase, que pase yo a ser, de ser un locador a ser un trabajador y se me reconozca pues todos los beneficios que no se me han venido abonando, cancelando dentro del tiempo que yo he venido trabajando y ejerciendo en la praxis como trabajador. Ese es un tema muy, muy importante, ¿no? Y si bien es cierto, la norma laboral te señala, no la norma procesal, sino la norma general laboral, te señala pues que los contratos laborales, y hay que hacer una diferencia, una cosa es el contrato de locación, que no es contrato laboral, ojo, el contrato de locación no es contrato laboral, los contratos laborales deben ser a plazo indeterminado. Pero también es cierto que la norma te señala supuestos bajo los cuales tú puedes contratar no bajo la modalidad indeterminada, sino a plazo fijo, como se conoce. Entonces tú puedes contratar ya sea por necesidad de mercado, sea por incremento de actividades, ¿no? Pero también hay un límite y hay muchas formas más por las cuales puedes contratar a través de un contrato modal o contrato a plazo fijo. Pero también la norma te establece un tope de contratación. O sea, yo puedo contratarte a plazo fijo y te puedo ir renovando cada cierto tiempo, pero también te pongo un tope, ¿no? Te pongo un tope. Si tú pasas ese tope, por ejemplo, de 5 años, contratando a plazo fijo, a plazo fijo, a plazo fijo, ¿qué es lo que tienes que hacer, empleador? Oye, pásalo al trabajador, porque si ya no estás como necesidad de mercado, ya no es por incremento de actividad, ¿no? Ya no es por temporada, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tu empleador? Oye, si ya lo tienes como prácticamente un trabajador que cumple funciones de corridas o estables, por así decirlo, de manera indeterminada, no por una época específica, pásalo de contrato modal a contrato a plazo indeterminado. Eso es lo que normalmente debería hacer el empleador. En la práctica no se hace. Entonces, ahí también lo que podemos hacer es invocar pues, la desnaturalización del contrato modal y pedir el reconocimiento de ese vínculo laboral a plazo indeterminado. Pero claramente está que nosotros tenemos que acreditar con pruebas, ¿no? Porque si bien es cierto, dentro de un proceso, aquel que alega es el que prueba, entonces nosotros tenemos que acreditar lo que nosotros alegamos. Si yo digo que yo tengo un contrato, yo estoy bajo un contrato modal y que vengo más de 5 años trabajando bajo contrato modal y la norma me señala a mí que yo máximo el plazo que puedo contratar bajo modalidad es por 5 años, por ejemplo en necesidad de mercado, entonces, un momentito, a mí ya se me pasó el tiempo, yo vengo cumpliendo tal función, entonces por lo tanto, señor juez, reconózcame a mí el vínculo laboral a plazo indeterminado. Eso es lo que normalmente se debería hacer en la práctica. Doctor, pero quiero que se entienda lo siguiente. En el contrato, por locación de servicios, si bien es cierto que se le da una función específica al contratado, ejemplo, se le contrata por servicios no personales, por locación de servicios no personales para cumplir una función de secretaria.
o de cajera, pero que el pago se da en función a los recibos por honorarios electrónicos. ¿Entiende? Entonces, ahí se puede desnaturalizar el contrato por subordinación. A ver, sí se puede desnaturalizar. Sí se puede desnaturalizar desde el principio de que primero tenemos que analizar, el puesto que estás ocupando, dos, la empresa en la que yo estoy desarrollándome, y tres, el giro de negocio de la empresa. Porque, por ejemplo, si yo tengo una empresa que se dedica pues a la venta de chupetes, ¿no? Y a mí me contratan bajo locación de servicios, pero me maquillan la cláusula objetiva, pero al fin y al cabo yo vendo chupetes, ¿no? Entonces, y estoy dentro del giro de negocio, yo no puedo ser locador. Debería ser trabajador. Entonces, sí se puede declarar la desnaturalización del contrato, por más que el empleador haya maquillado perfectamente la cláusula objetiva de contratación. Porque eso es lo que normalmente se hace en la praxis, ¿ah? O sea, un buen abogado, por así llamarlo, bueno, para el lado empresarial, un buen abogado te va a maquillar muy bien la cláusula objetiva de contratación, con la finalidad de que cuando, si pasar en algún momento que se demande, oye, un momentito, señor juez, ¿no? Mira, acá está bien clara mi cláusula objetiva de contratación. Yo he determinado y he puesto, ¿no? Por ejemplo, a ver, he contratado, por ejemplo, apoyo apoyo en asistencia contable, por ejemplo, ¿no? Que normalmente eso lo contratan por locación de servicios. Entonces, yo justifico bien mi cláusula objetiva de contratación dentro del contrato de locación, pero muchas veces pasa de que yo, por más que la cláusula esté bien justificada, si en la práctica, en el principio, por bajo el criterio de principio de primacía de la realidad, se determina de que yo no estaba cumpliendo esa función que se señala en el papel, sino que yo cumplí una función verdaderamente de, pues, por ejemplo, asistente contable, ¿no? Debería estar yo contratado como asistente contable y no como un apoyo de asistencia contable, por ejemplo, ¿no? Entonces, son esas cosas que si bien es cierto, son importantes dentro del desarrollo del proceso, no son materia de la clase de hoy día, pero sí es necesario aclararlas, porque si bien es cierto, el proceso laboral es muy interesante y ese es el génesis del proceso laboral, entiendo que eso más lo van a poder trabajar y lo van a poder conocer más a detalle, quizá en las siguientes clases o cuando se hable de lo que es no proceso laboral, sino lo que es derecho laboral como tal. Ahí vamos a poder... Muchas gracias, doctor Ortiz. Soy abogado penalista y como he asumido una gran responsabilidad de ser asesor legal de una empresa de agua y de desagüe y alcantarillado, como asesor externo, y me estoy topando con estos casos como los contratos por locación de servicios no personales. Ya me dio usted una luz más clara y creo que me estoy interesando más también por el derecho laboral. Muchas gracias. No, gracias a usted, Juan. El derecho laboral, así como el derecho penal, están muy vinculados, bueno, por la oralidad, como lo mencionaba, y la verdad es que las dos ramas del derecho son muy interesantes y se basan bastante en lo que es la vida real. Es necesario conocer bastante sobre el derecho laboral, sí, porque al fin y al cabo todos somos trabajadores, todos tenemos que conocer en algún momento nuestros derechos, y más nosotros como abogados, ¿no? Conocer cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestros derechos. Bueno, pasemos ahora a hablar sobre la competencia por materia. Doctor, disculpe usted, antes de que termine, solamente una cosa pequeñita, una observación. Cuando el doctor acaba de decir de la cláusula objetiva, pero en el caso específico de las cajeras, para diferenciar un contrato laboral de uno de locación de servicios, lo esencial es la subordinación. Y una cajera per se está subordinada a un empleador. No hay forma, yo creo que inclusive el mejor abogado laboralista, no hay forma que una cajera la pueda considerar como si fuera una locación de servicios, porque Claro, es subordinada totalmente. por eso lo decía, que nosotros tenemos que analizar varias cosas. Primero, el vínculo laboral, ¿no? Si cumplimos con los tres presupuestos, y segundo, también analizar el giro de negocio. Porque de acuerdo al giro de negocio que tenga la empresa en la cual yo me desempeñe, vamos a poder establecer qué puestos son esenciales y que ameritan una contratación laboral y qué puestos o en qué situaciones yo puedo contratar bajo un contrato de locación de servicios. Porque si bien es cierto, si todo fuera contrato laboral, tampoco se podría aplicar un contrato de locación de servicios, o nunca se podría aplicar un contrato de locación de servicios. Entonces, es necesario siempre tener en cuenta esas dos aristas, ¿no? Primero, determinar, como bien lo ha mencionado Isabel,
o sea, los presupuestos para declarar una relación laboral, incluida la remuneración, la subordinación y la prestación personal de servicios, y por otro lado analizar pues el giro de negocio de la empresa o del empleador de la empresa empleadora en la cual yo me estoy desempeñando. Bueno, continuando ahora con lo que nos convoca el tema, vamos a hablar sobre la competencia por materia y por territorio, que es un tema bastante también interesante. Dentro del proceso laboral, vamos a tener pues, como ya le había mencionado, dos tipos de procesos, el ordinario y el abreviado, ¿no? Ahora, también aquí intervienen no solamente el juzgado especializado de trabajo, sino también los juzgados de paz letrado laborales en primera instancia. Entonces, ¿cómo yo, en este caso demandante, y como yo también demandado, puedo saber si puedo interponer una incompetencia en el caso del demandado, o puedo yo como demandante saber a qué juzgado voy a presentar mi demanda? Entonces tenemos que saber y tener bien claro lo que la norma señala. Aquí, por ejemplo, la norma te dice, ¿no? Son competencia por materia de los juzgados de paz letrados laborales aquellas pretensiones referidas al cumplimiento de la obligación de dar no superiores a las 50 unidades de referencia procesal o a las 50 URPs. Ahora, cuando nosotros leemos y dices pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar, o sea, si hablamos de cumplimiento de obligaciones de dar, cualquiera pensaría, pues, oye, derecho civil, ¿no? Obligación de dar suma de dinero. Pero la norma más abajito te dice, ¿no? Estas obligaciones de dar deben ser originadas con ocasión de la prestación personal de servicios, ojo, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista, o sea, cualquiera de las tres formas, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. Este es un primer presupuesto por el cual el juzgado de paz letrado laboral es competente para conocer un proceso laboral, si es que hay una obligación de dar suma de dinero con ocasión de o originadas por la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa, cooperativista. Ahora, también es competente en razón de materia los juzgados de paz letrados laborales en aquellos procesos con título ejecutivo, cuando la cuantía no supere las 50 URPs, ¿no? Ahora, procesos con título ejecutivo. Aquí tenemos que hacer una precisión, y es que cuando hablamos de título ejecutivo no es que el juzgado o el juez de paz letrado laboral pueda entrar a dirimir o a resolver sobre el fondo del asunto. No, aquí ya existe algo prácticamente resuelto. Hay un título ejecutivo que te dice que ya tú eres acreedor de un derecho, ¿no? Lo que va a hacer el juez de paz letrado laboral en esta situación va a ser un mero ejecutor del título ejecutivo, ¿no? Siempre y cuando te dice la norma que ese título ejecutivo, o sea, que tú pretendes ejecutar, no supere pues las 50 URPs. Pero también te dice algo más la norma, ¿no? Salvo tratándose de la cobranza de aportes previsionales del sistema privado de pensiones retenidos por el empleador. Y aquí también te dice, salvo tratándose de la cobranza de aportes previsionales del sistema privado de pensiones, no del otro tipo de sistema, sino del sistema privado de pensiones, retenidos por el empleador. Ojo, retenidos por el empleador, en cuyo caso son competentes con presidencia de la cuantía. Es decir, cuando suceda este tipo de situaciones, ya no va a ser necesario que no supere las 50 URPs. Puede superar las 50 URPs. Otro tipo de situación que nos pone la norma en la cual son competentes en razón de materia los juzgados de paz letrados laborales son en aquellas situaciones en las cuales se vayan a ventilar asuntos no contenciosos sin importar la cuantía. Ahora, muchas veces, y creo que una de las partes más importantes, porque la gran mayoría de carga procesal laboral recae sobre los juzgados especializados de trabajo, y es necesario conocer en razón de materia, por competencia en razón de materia, ¿qué conoce el juzgado especializado de trabajo? Y ahora la norma nos dice lo siguiente. En el proceso ordinario laboral, y aquí ya hace la diferencia, ¿no? Como lo habíamos mencionado desde el inicio, entre el proceso ordinario laboral y el proceso abreviado laboral. Aquí te dice la norma, en el proceso ordinario laboral, todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales o colectivos, originadas con ocasión de la prestación personal de servicio de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. O sea,
El juzgado especializado de trabajo va a conocer todas aquellas pretensiones relativas a la protección de los derechos individuales, plurales o colectivos. Individuales es que yo como trabajador demando a mi empleador, ¿no? Colectivos, cuando dicho derecho no solamente involucre a una persona, sino involucre la afectación o la protección del derecho de otras personas adicionales. Y cuando hablamos de plurales, porque plural y colectivo en este caso para la norma no es lo mismo, cuando te hable de una pretensión de carácter de protección de derechos de carácter plural, por ejemplo, podríamos poner el ejemplo más clásico, ¿no? Cuando se despide a un dirigente sindical. Si bien es cierto, estás afectándole por un lado un derecho individual, a él como trabajador, pero también le estás afectando un derecho colectivo por ser miembro de un sindicato. Entonces, ahí tienes, pues, en este caso, una protección a un derecho de carácter plural. Competencia por razón de materia de los juzgados especializados, seguimos hablando en el proceso ordinario laboral. Bueno, esta se ha repetido la diapositiva. Se consideran incluidas en dicha competencia, sin ser excluidas las pretensiones relacionadas a lo siguiente: el nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios, así como la correspondiente a actos jurídicos. Entonces, cuando yo quiera demandar, pues, que se me reconozca un vínculo laboral, o dentro del desarrollo, dentro del desarrollo de mi vínculo laboral, o porque se me extingue el vínculo laboral o me están despidiendo, yo puedo demandar ante el juzgado especializado de trabajo. También puedo demandar y puedo ir, el juzgado especializado de trabajo va a ser competente en razón de materia cuando existe una responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial, incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicios, o terceros, en cuyo favor se presta o se prestó el servicio. También el juzgado especializado de trabajo va a ser competente para conocer los actos de discriminación en acceso, ejecución y extinción de la relación laboral. Aquí, por ejemplo, nosotros, a modo personal, conocí un caso de una trabajadora que, si bien es cierto, por ejemplo, cuando hablaban de actos de discriminación en el acceso, no es necesario que yo postule al puesto de trabajo para que se me discrimine en el acceso. Pongámonos en el supuesto que me lo deniegan, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues soy una persona discapacitada y yo veo un anuncio que dice no se admiten personas con discapacidad, aunque yo no haya postulado, pero yo veo que ese anuncio genera una discriminación, ¿no? Entonces yo puedo ir a un juzgado laboral y establecer una demanda por un acto de discriminación en acceso a una relación laboral. También va a ser competencia de los juzgados especializados de trabajo el cese de los actos de hostilidad del empleador, incluidos los actos de acoso moral, hostigamiento sexual, conforme a la ley de la materia. Los ceses de actos de hostilidad es algo que se viene viendo casi a diario. Muchas veces cuando el empleador está disconforme con su trabajador, ¿qué hace, no? O muchas veces lo que pensarían cualquiera como empleador: oye, mira, ¿sabes qué? Mi trabajador no me está cumpliendo con las funciones que yo quiero, pero bueno, pues no lo puedo votar porque quizás me sale caro, ¿no? Entonces, ¿qué hago? O no lo despido porque quizás me sale caro, ¿qué hago? Pues lo hostilizo. ¿Qué hacen muchas veces los empleadores? Lo utilizan, prácticamente tratan de aburrir al trabajador, ¿no? Cambiarle las situaciones de trabajo con la finalidad de que que el trabajador se aburra, puede ser presente su renuncia. Pero si el trabajador conoce que existe o qué son actos de hostilidad y que puedes pedir el cese de los mismos, tú puedes pues demandar en este caso el cese de los actos hostiles que está realizando el empleador en tu contra. O también pues un acto de acoso en tema moral, en el tema de hostigamiento sexual, que hoy por hoy también se ha visto muchos casos de hostigamiento sexual y que nos remite pues a una norma especial, ya no solamente a la norma laboral. También las enfermedades profesionales o por los accidentes de trabajo, cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo o incumplimiento de estos mismos, también es competente el juzgado especializado de trabajo, ¿no? También será competente para conocer los conflictos vinculados a una organización sindical y entre otras organizaciones sindicales, incluida la disolución de una organización sindical. Entonces, cuando
como hablábamos al inicio, ¿no? El juzgado y en proceso ordinario laboral se va a conocer cuando hay afectación a procesos, a derechos de manera colectiva. Y aquí también el juzgado especializado de trabajo va a conocer los conflictos pues vinculados a una organización sindical. Muchas veces los sindicatos forman parte muy importante dentro de una empresa o dentro de un sector, y muchas veces las personas sindicalizadas, si bien es cierto, pues son hostilizadas muchas veces por sus empleadores, o no solamente una persona del sindicato, muchas veces tanto es el afán del trabajador, del empleador de disolver el sindicato, que incurre muchas veces en hostilidad en contra de los sindicalizados. También va a ser competencia del juzgado especializado de trabajo el cumplimiento de obligaciones generadas o contraídas con ocasión de la prestación personal de servicios exigibles a institutos, fondos, cajas u otros. El cumplimiento también va a ser, disculpen, va a conocer también el juzgado especializado de trabajo el cumplimiento respecto de las prestaciones de salud y pensiones de invalidez. También sobre el sistema privado de pensiones, sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral, sobre aquellas materias que a criterio del juez, en función de su especial naturaleza, deben ser ventiladas en un proceso ordinario laboral. Ahora, lo que normalmente te dice la norma es que el juzgado especializado de trabajo va a conocer las pretensiones, o sea, todas estas pretensiones siempre y cuando sean superiores a 50 unidades de referencia procesal. En el caso de obligaciones de dar, pues no de dar, el juzgado especializado de trabajo va a ser competente en razón de materia siempre y cuando esas obligaciones de dar sean superiores a 50 unidades de referencia procesal. Lo que hace pues una diferencia con los juzgados de paz letrado, ¿no? Te dice pues, el de paz letrado conoce hasta 50 URPs y el juzgado especializado conoce de 50 URPs en adelante. Y vuelvo al ejemplo que puse al inicio de la clase. Si bien es cierto, la norma te señala que el juzgado de paz letrado laboral va a conocer solo hasta 50 unidades de referencia procesal, y como lo mencionaba, yo demando y por ejemplo digo me deben 10.000, pero al final, me deben pues 5 por 4, 20, me deben, no sé, pues 20.000, 30.000 soles o 40.000 soles, o por último, no sé, me deben mucho más, un monto que supere las 50 unidades de referencia procesal, el juzgado de paz letrado también va a conocer ese caso. Ojo, no es que esté yendo en contra de la norma, sino que, por ejemplo, al inicio, cuando yo hice la demanda, en mi pretensión, en el cálculo de mi pretensión, no superaba las 50 URPs. Pero como el juez laboral, sea el juez especializado o sea el juez de paz letrado, puede ir ultra petita, puede resolver más de lo solicitado en las pretensiones, puede conocer y puede sentenciar, puede resolver casos que superen las 50 unidades de referencia procesal en el caso de los de paz letrado, cuando, por ejemplo, al inicio pues hayamos invocado que era menos o estaba dentro del margen de las 50 URPs, pero al final el juzgado determina pues que no me correspondía menos de 50 URPs, sino me correspondían más. Y eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Ahora, hemos hablado sobre la competencia por materia respecto de los juzgados de paz letrados laborales y los juzgados especializados laborales. Pero ¿qué pasa con las salas laborales superiores? Cuando un proceso inicia, en primera instancia, en una sala laboral. La norma también te señala 3 casos específicos en los cuales una sala laboral va a ser conocedora o va a tener competencia en razón de materia de un proceso laboral. Primero, te dice que la sala laboral va a conocer en primera instancia, el proceso de acción popular en materia laboral, a ser tramitado conforme a la ley a la que regula los procesos constitucionales. Cuando hablamos de un proceso de acción popular, muchas veces es cuando una norma de menor rango, menor jerarquía o infralegal atenta contra una norma de contenido constitucional. Entonces, al haber esa contradicción entre ambas normas, muchas veces se interpone en la acción popular. Pero cuando la acción popular sea referida o esté vinculada a lo que es materia laboral, son las salas laborales las que van a conocer en primera instancia este tipo de procesos. Las salas laborales también van a conocer la anulación de laudos arbitrales, que resuelve pues un conflicto jurídico de naturaleza laboral. Ojo, de naturaleza laboral, porque las salas civiles van a conocer los laudos arbitrales que
tengan naturaleza civil. Pero si tienen un laudo arbitral, que yo busco la anulación del laudo arbitral por las causales que establezca la ley de arbitraje, yo busco que se anule ese laudo, y ese laudo tiene contenido o está vinculado a derechos netamente laborales o tiene naturaleza laboral, quien va a conocer el proceso de anulación del laudo arbitral va a ser la sala laboral. Y también va a conocer pues la impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva. Recordemos que en el tema de derecho laboral colectivo, que también es muy amplio, muchas veces cuando hay negociación colectiva, o no se llega a una negociación colectiva, muchas veces también hay un tema de laudos arbitrales. Entonces, cuando se busca impugnar un laudo arbitral, quien va a conocer el tema de la impugnación de estos laudos va a ser pues las salas laborales superiores. Bueno, acá había más supuestos que también son importantes, que la sala laboral va a conocer cuando existe una contienda de competencia promovida entre juzgados de trabajo y entre estos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial. Es decir, si es que el juzgado laboral dice, el juzgado especializado de trabajo dice, un momentito, yo soy el que debe conocer este caso, y el juzgado de paz letrado dice, no, yo soy el que debo conocer, y hay una contienda de competencia, no se sabe quién va a conocer el proceso, quién va a dirimir esta contienda de competencia entre estas dos instancias, va a ser la sala superior laboral. Siempre y cuando también te dice la norma, pues pertenezcan estas dos partes que forman parte de la contienda, pertenezcan a un mismo distrito judicial. También va a conocer las salas laborales los conflictos de autoridad entre juzgados de trabajo y autoridades administrativas en los casos previstos por la ley, y bueno, los demás que señale la norma, ¿no? Competencia por función de los juzgados especializados de trabajo. Habíamos visto hace un momento lo que es la competencia por razón de materia. Ahora vamos a conocer la competencia en razón de función de los juzgados especializados de trabajo. Los juzgados especializados de trabajo pues son competentes para conocer de los siguientes recursos. Primero, del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los juzgados de paz letrado en materia laboral. Esto es que, si bien es cierto, normalmente un juzgado especializado de trabajo es una primera instancia, pero cuando el proceso inició en un juzgado de paz letrado laboral, ¿ya? Y alguna de las partes apela a la sentencia emitida en el juzgado de paz en esta instancia de paz letrado laboral, quien va a conocer el recurso de apelación en razón de función va a ser el juzgado especializado de trabajo. Y también va a conocer también el juzgado especializado de trabajo el recurso de queja. ¿Cuándo procede un recurso de queja? El recurso de queja procede por la denegatoria de un recurso de apelación, ¿no? O por no haber sido concedido con el efecto que yo solicité. Pues si yo solicito pues un recurso, yo pues interpongo mi recurso de apelación y digo pues no, interpongo recurso de apelación con efecto suspensivo y sin la calidad diferida o con la calidad diferida, entonces, y el juez de paz letrado laboral me lo dice, me lo da sin efecto suspensivo, yo solicité con efecto suspensivo, entonces yo puedo presentar un recurso de queja. Y ese recurso de queja lo va a conocer el juzgado especializado de trabajo. Va a ser una instancia superior, una instancia de revisión. Ahora vamos a conocer o a recordar las competencias por función de las salas laborales. Habíamos hablado de las competencias en razón de materia, ahora vamos a hablar sobre las competencias por razón de función de las salas laborales. Las salas laborales van a ser competentes para conocer los siguientes recursos. Del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los juzgados laborales. Ojo, aquí ya no va a conocer la sala los recursos de apelación que vengan por sentencias emitidas en juzgados de paz letrado laboral, porque ya hemos dicho que cuando hay una sentencia que pone fin a la instancia que inició en juzgado de paz letrado laboral, quien lo va a conocer van a ser los juzgados especializados. Pero si es el juzgado especializado el que emite pues la sentencia que pone fin a la instancia, o la resolución que pone fin a la instancia, ¿quién va a conocer del recurso de apelación? Lo va a conocer la sala laboral. Igualmente va a conocer pues el recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por haber sido concedido, como yo lo había señalado, con un efecto distinto al establecido en la ley. Ya vamos subiendo la pirámide y vamos a la parte más alta. La competencia por función de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. Porque nosotros sabemos que dentro de la Corte Suprema
hay distintas salas. La sala que ve los casos de materia laboral, o la que se aboca a estos casos, es la sala de Derecho Constitucional y Social. Entonces, la sala de Derecho Constitucional y Social es competente para conocer los siguientes recursos. Va a conocer el recurso de casación. Va a conocer el recurso de apelación de las resoluciones pronunciadas por las salas laborales en primera instancia. Esto es, como habíamos mencionado, si el proceso inicia o la primera instancia inicia en la sala laboral, si yo interpongo recurso de apelación contra la sentencia emitida por la sala laboral, quien lo va a conocer mi recurso de apelación no va a ser otra sala superior, va a ser la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. Y si yo interpongo un recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o porque me lo concedieron, como habíamos mencionado anteriormente, por haber sido concedido en un efecto distinto al solicitado, lo va a conocer pues también la Sala de Derecho Constitucional y Social, siempre y cuando pues haya iniciado en la sala superior. Sobre el recurso de apelación, recurso de casación, los presupuestos y todo ello, entiendo que hay una sesión en la que el doctor Juan Muñoz Becerra les va a explicar más a detalle sobre los presupuestos del recurso de apelación, del recurso de casación en cada una de las instancias, y les va a explicar de manera tanto didáctica como casos prácticos cómo establecer o cómo interponer un recurso de apelación y un recurso de casación, y en qué supuestos cabe. Ahora, vamos a una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo se determina la cuantía? Entonces, muchas veces surge acá la pregunta, oye Carlos, ¿cómo yo determino la cuantía, no? O sea, si bien la norma me dice 50 URPs, menos de 50, hasta 50 URPs va a juzgado de paz letrado, laboral, y más de 50 URPs me voy a un juzgado especializado, ¿cómo yo determino entrar dentro de este monto, no? Entonces, la norma te señala lo siguiente, para determinar la cuantía, te dice, pues la cuantía está determinada por la suma de todos los extremos contenidos en la demanda, tal y como hayan sido liquidados por el demandante. Y ahí repito el ejemplo que había puesto al inicio, ¿no? Si yo había puesto, por ejemplo, que me deben o mi empleador me adeuda mis beneficios laborales y saco mi cálculo por 10.000 soles, que está dentro de los 50 URPs, pero al final el monto que el juzgado determina, porque lo interpongo entre el juzgado de paz letrado laboral, determina que me corresponden más de 50 URPs, el juzgado de paz letrado laboral no se va a declarar incompetente por el tema de la cuantía. El juzgado de paz letrado va a tener que conocer el proceso. Y como había mencionado y vuelvo a reiterar, que es un punto muy importante, el juez laboral puede resolver de manera ultra petita. Entonces, puede ir más allá del petitorio señalado. Entonces, si él revisa, de la revisión, el juez advierte que le corresponde más, y aunque supere la cuantía por la cual está facultado a ver, puede resolver y puede conocer y no se puede declarar incompetente. También te dice pues que los intereses, las costas y costos procesales y los demás conceptos que se devenguen con posterioridad a la fecha de interposición de la demanda no se consideran dentro de la determinación de la cuantía. ¿Por qué los intereses, las costas y costos procesales no ingresan en la determinación de la cuantía? Porque si bien es cierto, cuando nosotros interponemos una demanda, vamos a interponerla con el monto capital. No vamos a interponer los intereses porque los intereses, las costas y costos se liquidan en la etapa de ejecución. Entonces, como es en etapa de ejecución que se liquidan estos conceptos, entonces no suman o no entran en la cuantía, porque si no superaría la cuantía. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos tres, los intereses, las costas y costos, se determinan en la etapa de ejecución, ya en la ejecución de sentencia, no en la etapa principal, que es en la delimitación y la solución de la controversia. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la competencia por territorio. A elección del demandante, te dice la norma, es competente el juez del lugar del domicilio principal del demandado, o del último lugar donde se prestaron los servicios. Esta es una innovación que trae la norma procesal laboral respecto de su anterior norma o su predecesora, porque aquí el demandante va a tener la facultad de decir, yo voy a demandar a mi empleador, por ejemplo, si yo trabajo pues para Bacus, por ejemplo, por decirlo, por mencionar alguno, yo trabajo para Bacus y el domicilio de Bacus está en Lima, pero yo he trabajado no sé, pues en Trujillo, yo puedo demandar, ¿no? Y el juez que va a conocer mi demanda va a ser
puedo elegir entre el lugar del domicilio principal del demandado, que puede ser Lima, o el del último lugar donde se prestaron los servicios, que en este caso puede ser Trujillo, ¿no? Entonces tengo esas dos opciones. Esa es una innovación que nos pone la norma procesal laboral. Ahora, aquí viene otra innovación muy importante. Y también te dice, ¿no? La norma te dice, si la demanda está dirigida contra quien prestó los servicios, esto es el trabajador, ojo, aquí ya el proceso laboral no está solamente dirigido o diseñado para que sea el trabajador el que interponga la demanda y se vaya en contra de su empleador y lo demande y le abra todo el proceso. No, ¿ah? Sino que aquí también va a ser el empleador el que puede demandar al trabajador. Un ejemplo, que no haya ejecutado pues el contrato de trabajo, no el que estaba obligado. ¿Y quién va a ser el juez competente para resolver cuando el demandante sea el empleador? Dice, solo es competente el juez del domicilio de este, o sea, del domicilio del trabajador. Si el trabajador domicilia en Ica, pero la empresa se encuentra en Lima, el juez competente va a ser el juez de Ica, el juez laboral del Distrito Judicial de Ica, no el de Lima. Te pone también la norma otro supuesto, te dice, ¿no? En la impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva, es competente la sala laboral del lugar donde se expidió el laudo. Si el laudo se expidió en Lima, pues la sala laboral competente será Lima. Así, el domicilio de la demandada o el demandante, pues de la demandada sea, no sé, pues Huancayo. Y por último, la competencia por razón de territorio te dice la norma que solo puede ser prorrogada cuando resulte favorable a favor del prestador de servicios. Eso también es un tema muy importante que debemos tener en cuenta. Ahora, ¿cuándo estamos frente a una situación de incompetencia? El demandado puede cuestionar la competencia del juez, como ya lo habíamos mencionado, por razón de materia, que hemos especificado los supuestos, cuando un juez es competente por razón de materia, cuando es competente un juez por razón de cuantía, por razón de grado, cuando habíamos hablado de las salas, de los juzgados especializados, del juez de paz letrado, o de la sala suprema, ¿no? O de territorio, mediante una excepción. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿el proceso laboral te reconoce algún tipo de excepción especial? No, el proceso laboral te va a remitir y va a aplicar de manera supletoria las excepciones reguladas en el Código Procesal Civil. Entonces, si yo, abogado de la parte demandante o abogado de la parte demandada, me doy cuenta, más que nada, por ejemplo, ¿no? La parte demandada siempre es la que interpone las excepciones. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo advierto de que el domicilio por ejemplo, cuando estábamos hablando acá, ¿no? De si la demanda está dirigida, por ejemplo, a ver, en contra de quien prestó los servicios, a ver, que en este caso es el empleador que va a demandar, ¿no? Estamos en este caso, el empleador va a demandar al trabajador, por ejemplo, porque no cumplió con la ejecución de un contrato de trabajo. Y la norma te dice, tú lo vas a demandar al trabajador, ¿no? Y el juez competente va a ser el del domicilio del trabajador. El del trabajador domicilia en Lima. Pero yo lo demando en Ica. Entonces, ¿el trabajador qué puede hacer? Su abogado del trabajador que va a decir, oye, un momentito, la norma me dice a mí que si hay incompetencia, si yo observo o advierto de una incompetencia, puedo actuar una excepción. La excepción la puedo interponer, puedo deducir una excepción, ¿no? Ya sea por razón de materia, cuantía, grado, territorio. En este caso que estábamos hablando sería por cuestión de territorio o por razón de territorio. Y también tendríamos que observar claramente pues, los plazos que interpone o que se señala pues, el proceso laboral, sea que me encuentre en un proceso laboral ordinario o sea que me encuentre en un abreviado, si cabe o no cabe excepción. Entonces, son cosas que vamos a tener, que el abogado va a tener que saber y que conocer. Ahora, también te dice la norma, ¿no? Sin perjuicio de ello, el juez en cualquier estado y grado del proceso declara de oficio, ojo, el juez en cualquier estado del proceso declara de oficio la nulidad del actuado y la remisión al órgano jurisdiccional competente si determina su incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, función o territorio no prorrogado. Entonces, ¿qué te dice la norma acá? O sea, si bien es cierto, pues el proceso se inició ante un juzgado especializado.
Lamentablemente, pues el especialista que calificó la demanda no se dio cuenta, el juez tampoco se dio cuenta de que no era competente para conocer el proceso, y quien era competente para conocer el proceso era el juez de paz letrado y no el que es especializado. Entonces, no se dio cuenta al momento de la admisión de la demanda, la admitió a trámite, pero cuando estaba antes de sentenciar o está pues revisando, está saneando el proceso, se puede dar cuenta de lo siguiente, se da cuenta, oye, un momentito, yo no soy competente para conocer este proceso. La norma me dice a mí que yo, juez especializado, no debo conocer este tipo de proceso. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como juez? Declaro una nulidad de todo lo actuado, ¿no? Desde la admisión de la demanda hasta todo lo actuado hasta el momento, hasta que me doy cuenta de ello, y remito al órgano jurisdiccional competente, ¿ya? Declarando mi incompetencia. Yo me declaro, yo juez especializado de trabajo, me declaro incompetente para conocer el proceso y remito, ahora digo, ¿no? Remitas al juzgado de paz letrado laboral correspondiente a fin de que pueda conocer el proceso, ¿no? Entonces, esa también es una forma. Entonces, la incompetencia la puede deducir la parte o también puede ser deducida de oficio. Son cosas importantes que también en la práctica se van aprendiendo y que debemos de tener en cuenta a fin de poder pues, hacer una correcta salvaguarda de los intereses de nuestros clientes, de nuestros representados dentro de un proceso laboral. Y también en este caso, en el último párrafo que hemos estado hablando, si es que alguien se desempeña dentro de una Corte Superior de Justicia, ¿no? Tiene que también tener en cuenta, porque los especialistas pues normalmente resolvemos o damos cuenta o proveemos escritos o sacamos las resoluciones de admisión o saneamos proceso. Entonces tenemos que tener esto en cuenta, que en el caso que se hayan observado antes, ¿no? Yo puedo darme, al momento que me dé cuenta, puedo declarar de oficio la nulidad de todo lo actuado. Bueno, esto ha sido de manera concreta y en pinceladas súper grandes, porque entiendo que la gran mayoría conoce lo que es el proceso laboral, han sido en pinceladas muy grandes sobre lo que es la jurisdicción laboral. Con lo que, habiendo conocido todo lo que es la jurisdicción laboral, el tema de la competencia, el tema de la cuantía, ¿no? Todo lo que es el tema por el tema de función de las salas, de los juzgados en primera instancia, los deberes de los jueces, los principios que regulan la norma, creo, de los principios que regulan el proceso laboral, y habiendo hecho hasta un recuento de lo que es la tutela jurisdiccional efectiva, que es el primer pasito, el primer peldaño para acudir o interponer una demanda, ¿no? O la materialización, pues el derecho de acción, la tutela jurisdiccional efectiva se materializa a través del derecho de acción, y el derecho de acción se materializa a través de la interposición de la demanda. Entonces, haciendo un recuento de todos estos conceptos básicos e importantes, hemos podido conocer a grosso modo lo que es la jurisdicción laboral, para que el día de mañana, junto con el doctor Marcos Uclupe, si mal no me equivoco, van a poder conocer todo lo que es la etapa de postulación al proceso. Ya la etapa de postulación al proceso, cuáles son los requisitos de la demanda, la admisibilidad, toda la demanda, la contestación de la demanda, todo eso lo van a poder conocer el día de mañana. Espero que haya podido ser de provecho para cada uno de ustedes, hayan podido recordar quizá algunos conceptos porque algunos a veces los olvidamos en algún momento de la vida. Haya podido ser de gran provecho esta explicación. Y nada, agradecerles a cada uno de ustedes por su participación en el evento, agradecerles por haberme prestado su tiempo para escucharme hablar sobre el tema de la jurisdicción laboral, y conmigo será pues hasta una próxima oportunidad. Felicitaciones, Gracias, doctor. por su participación. Ok, muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por esta estupenda ponencia. Estamos muy agradecidos, de verdad. Bueno, parece que no hay ninguna otra pregunta por parte de nuestros compañeros. Agradecemos a todos que se hayan conectado el día de hoy y los esperamos el día de mañana. Si hay alguna pregunta, por favor, lo pueden escribir en el chat o pueden activar sus micrófonos. La pregunta, doctora, es si la diapositiva que se ha expuesto va a ser colgada para nosotros poder imprimirla. Sí, el certificado, las grabaciones de las clases y los materiales de lectura, al igual como las diapositivas, van a ser entregadas a todos ustedes, pero será entregado a partir del tercer día de finalizado el evento. Excelente. El evento finaliza el día lunes, entonces dentro de los 3 días hábiles finalizado el evento, se va a entregar a su correo electrónico y toda la información señalada.
Muchas gracias, doctora. Yo le voy a hacer llegar a María Belén las diapositivas que he presentado el día de hoy, junto con mis datos y mi correo para cualquier duda o consulta que tengan. Y nada, señores, muchísimas gracias por haberme prestado atención el día de hoy y espero que sigan conociendo, en este caso, lo maravilloso de los procesos laborales. Doctor, Y sigan disculpe, adentrándose más. disculpe, hay una última pregunta antes que finalice, por favor. Señalan, en el caso de los procesos que no excedan las 50 UIT, las cédulas y los aranceles judiciales no son de obligatoriedad. Ok, sí, en este caso, como lo había mencionado, la norma señala la gratuidad del proceso para el trabajador siempre y cuando no excedan las 70 URPs. Y cuando hablamos de gratuidad, entiéndase que no están obligados a la presentación de cédulas y aranceles judiciales. Sin embargo, si excedieran ellos, sí van a tener que presentar los aranceles judiciales correspondientes. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches.